tal como nombre, como propuesta y apuesta definida con sus objetivos, inicia en diciembre del año pasado y tiene su nombre, se compone de tres, digamos, prefijos que le dan su identidad. Red, que hace referencia a la potencia de las redes colaborativas para la gestión de conocimiento presenciales y virtuales aplicadas al campo de la educación, y que se refiere a la investigación educativa y pedagógica fortalecida colectivamente e impulsada desde modelos de acompañamiento formativo. Que es, digamos, toda la apuesta que nosotros tenemos de incentivar la colaboración y el trabajo en equipo. Entonces, nosotros partimos, digamos, todo nuestro proyecto y la formulación que tenemos teórica y metodológica, aparte de concebir el docente como un intelectual. Digamos que ese es nuestro primer concepto de base. ¿Qué entendemos por intelectual docente? Entendemos como una persona que está inserta no solamente en un proceso de transmitir un conocimiento, de ser experto en unas técnicas pedagógicas, sino como en un sujeto que está construyendo conocimiento todo el tiempo en su ámbito escolar. ¿Sí? Es un experto de la pedagogía, pero también es un constructor de conocimiento con sus objetos de estudio, con sus estudiantes. Entonces, concebido como un intelectual, nosotros vemos en el docente un rol principal en el proceso que está viviendo la sociedad colombiana en su tránsito hacia la paz, hacia el posconflicto, aunque digamos hay una discusión porque pues sabemos que el conflicto no acaba, que es un conflicto social que sigue permanente. Sin embargo, el docente es una figura central en el proceso que debe transitar Colombia hacia la paz, en tanto es una transformación cultural que se necesita, ¿sí? Una transformación de entender qué cosas nos llevaron digamos, a toda esta dinámica de violencia, qué cosas nos llevaron a utilizar las armas, a todo el proceso que hemos vivido durante 50 años. Entonces, entre práctica e intelectualidad nosotros vemos tres cosas a las que, digamos, puede aportar el docente, ¿sí? Entonces, el docente puede aportar, digamos, en su papel como transformador social, puede aportar a recrear nuevos imaginarios y prácticas sociales desde su práctica, ¿sí? a generarse como un agente constructor de paz, de una paz entendida como un proceso equitativo, en donde un país debe estar educado, ¿sí? Y a la generación de prácticas pedagógicas cualificadas que contribuyen a la formación integral. La formación integral lo entendemos no solamente como la formación del estudiante, sino también como la formación permanente del docente, en un proceso que es, digamos, interdependiente, ¿cierto? Entonces, Rencol se plantea el proyecto de fortalecimiento de la capacidad investigativa y de innovación de los docentes en dos dimensiones grandes, una dimensión de forma y una dimensión de contenido. El sistema de investigación educativa y pedagógica CIEP es el objetivo que tiene el proyecto de investigación de Rencol y en tanto forma apunta a la gestión de redes y comunidades colaborativas de maestros e investigadores, como forma organizativa que fomenta su agenciamiento y su autonomía. Y en tanto contenido al desarrollo e impulso de la investigación de la innovación educativa y pedagógica que guía las acciones de los maestros y las transformaciones que ellos van a llevar a cabo en su práctica. Entonces, teniendo en cuenta estas dos dimensiones de forma y contenido, Rencol ha planteado tres ejes de trabajo para el proceso de fortalecimiento de la capacidad investigativa. El primer eje de trabajo es el de acompañamiento formativo. En términos metodológicos, el acompañamiento formativo abarca un año de trabajo con los maestros investigadores, dividido en tres etapas y acompañado con una figura fundamental, pero diferente a la del enseñante, que es la del maestro articulador. Digamos que aquí ya hay una cosa que nosotros queremos aportar y con la que rompemos un poco con los modelos de formación y de capacitación docente que se han desarrollado hasta el momento. Y es la de pensarnos que el proceso de formación no debe ser un proceso que viene de un agente externo que se
plantea como un experto que trae un conocimiento al ámbito escolar, sino como un proceso que puede ser agenciado por el mismo maestro, ¿sí? Entonces, por eso nosotros planteamos de entrada la idea del maestro articulador. Ahorita lo vamos a ver un poco más detallado. Entonces, el maestro investigador que está inserto en el proceso de acompañamiento formativo va simultáneamente a desarrollar dos procesos, un proceso colectivo y un proceso individual. En el proceso colectivo, que se va a desarrollar con reuniones quincenales presenciales, se va a fortalecer y por medio de la interacción se va a fortalecer la capacidad investigativa del docente a partir de temas de investigación que se van a plantear, temas transversales y a partir de documentos e información relevante para el proceso investigativo individual de cada uno. ¿Qué quiere decir eso? En palabras más concretas, que el docente cuando está en el proceso colaborativo de discusión con los demás va a generar una relectura constante de sus objetos de estudio, de sus metodologías y de sus enfoques teóricos. Entonces, el dispositivo de acompañamiento formativo tendría dos dimensiones principales, dos componentes, uno presencial y uno virtual. En el presencial, lo que seguimos haciendo, reuniones quincenales con los grupos de maestros investigadores coordinadas por el maestro articulador, ¿sí? No es que se plantee llegar al colegio y decirles, ustedes tienen que investigar sobre esto. El tema de investigación es este. Las metodologías que vamos a trabajar son estas. La idea es que los mismos maestros diseñen, planifiquen y evalúen las temáticas que se van a desarrollar en estas reuniones presenciales. Este proceso de gestionar y organizar las reuniones presenciales es un proceso rotativo. Es decir, no hay un maestro que se defina como el que va a dirigir todo el proceso, sino que este rol de organizador es rotativo, va pasando de cada maestro y esto permite autonomía y empoderamiento de cada uno. Y en términos virtuales, hemos desarrollado 4 plataformas que ahora las vamos a ver al detalle, que permiten apoyar la documentación y la sistematización de todo el proceso de formación e investigación, y es también un canal de comunicación permanente entre RAINCOL y los maestros. Entonces, nuestro segundo eje es el de desarrollo TIC. Desarrollo TIC. Planteamos concebirnos las TIC no desde un paradigma 1.0, que es el paradigma de entender las herramientas tecnológicas como simples formas de transmitir información, ¿sí? Sino que las concebimos desde un paradigma comunicativo, en donde lo que se espera es que a través de la herramienta tecnológica se pueda generar una interacción social que construya conocimiento. Entonces, a partir de concebir las TIC desde esta visión, definimos el desarrollo de 4 plataformas virtuales. Estas 4 plataformas virtuales son el portal RAINCOL, el campus virtual Sinergias, la red social Prestigio y el repositorio multimedia. Entonces, la página web, ustedes ya la han visto, ya han podido acercarse a ella. La página web tiene como objetivo fundamental poder tener un enlace permanente con los docentes y ser un canal de divulgación y de conexión con las otras plataformas y con los otros servicios que ofrece RAINCOL. La red social se plantea porque aún no se ha desarrollado, pero está en proceso de desarrollo. Se plantea como un espacio en donde se pueda generar conocimiento colaborativo y sobre todo donde se puedan construir nuevas redes y nuevos intereses comunes a partir del encuentro entre actores diferentes, ¿sí? Es decir, es acercar un poco al maestro no solamente a otros maestros del ámbito escolar, sino a otros actores del sistema educativo, actores del sector privado también y constructores de política pública. El campus virtual que ya se está desarrollando, se está utilizando en el proceso de acompañamiento formativo, es una herramienta pedagógica. Nosotros la concebimos como una herramienta pedagógica en donde digamos, estamos desarrollando actividades, tareas permanentemente, donde hay una información sobre el proceso presencial que desarrollan los docentes en las reuniones quincenales y es una herramienta dinamizadora para organizar los procesos de reunión quincenal presencial. Y por último tenemos el repositorio multimedia, que también está en proceso de desarrollo.
¿Por qué planteamos hacer un repositorio multimedia? Porque vemos la necesidad de sistematizar y de visibilizar los productos de investigación y el conocimiento construido por los docentes. ¿Qué nos hemos dado cuenta a partir de la recopilación de información que ya se ha hecho? Que los docentes sí investigan, que los docentes sí producen conocimiento y que incluso tienen productos publicados ya. Sin embargo, esta información generalmente pasa desapercibida y no logra tener un impacto, digamos, en el ámbito académico. Entonces, lo que nosotros pensamos con el repositorio multimedia es tener un espacio virtual en la web donde se pueda visibilizar todos estos productos y además de eso que sea un espacio que permita conectar con otras bases de datos y fuentes de información especializada que son necesarias para el proceso de formación e investigación de los docentes. Y el tercer eje que tenemos es el de gestión de redes colaborativas. Como les decía al principio, no solamente pensamos en formar o en, digamos, dar las herramientas para que los docentes se formen. También pensamos que es necesario que haya procesos de base que permitan sustentar esa formación y esa generación de investigación a largo plazo. Por lo tanto, es necesaria la construcción de redes, pero no redes pensadas como se han pensado clásicamente, redes que estén dependiendo de la institución o dependiendo de agentes externos. Las redes que nosotros pensamos, las pensamos en términos colaborativos. Y sobre todo con el concepto de articulador, de maestro articulador investigador, como el que va a agenciar todo el desarrollo del proceso de formación e investigación. Entonces, la relación entre el articulador y los participantes, o los docentes investigadores, va a desarrollarse en tres etapas. Una primera etapa de levantamiento de redes, donde se define cuáles son los intereses, cuáles son las cosas en las que se ha investigado, qué metodologías se han usado. Una segunda etapa de impulso e incubación de las redes es todo el proceso de generación de agendas investigativas, de temas de investigación, es el proceso ya presencial de discusión colectiva donde cada docente va generando su proyecto de investigación como tal. Y una tercera etapa de aceleración de la nueva red, que ya es la finalización del proceso en donde cada docente se lleva las herramientas necesarias para volverse un articulador de nuevas redes. Entonces, en ese sentido es un trabajo distributivo, en donde el docente después, ya partiendo de sus propios intereses, va a desarrollar y va a ser un agente de creación de nuevas redes de colaboración en sus ámbitos escolares. Muchas gracias. Somos una fundación sin ánimo de lucro que trabajamos En 3 vías. inicialmente en una visión educativa. Somos operadores en un proyecto puntual que es Escuela Ciudad Escuela, que es buscar alternativas y procesos pedagógicos intramurales o extramurales. Una segunda vía que es visión empresarial, que es desarrollar estrategias pedagógicas también alternas en el sector organizacional, y visión social, que tiene que ver con la ejecución de proyectos con población en situación de vulnerabilidad. Allí nos conocimos con mi compañera Jamie, ejecutando para el sur del Tolima un proyecto puntual que era el abordaje de atención psicosocial niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento en los municipios que ya conocemos históricamente, pues dieron o se incubaron el tema de la violencia en Colombia, como ser uno de ellos. No quiero extenderme, porque creo que es interesante lo que se aproxima, que es poder conversarnos. Nos movemos desde el paradigma sistémico complejo en la fundación, entonces lo más importante aquí es poder reconocernos en un espacio como este. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí y bueno, pues estamos explorando a través del conversatorio diferentes posiciones acerca de las potencialidades, pero también de los retos y de las dificultades que se presentan en este tipo de trabajo, ya que nosotros estamos intentando abordar un trabajo colaborativo con los docentes, pues nos interesa muchísimo explorar estas posiciones y las vamos a explorar entonces a través de 4 ejes de trabajo, 4 temas principales que aunados, combinados, vienen a ser grandes aportes en cuanto a política educativa de formación y de desarrollo profesional docente, pero además también tienen grandes contribuciones o pretenden tener grandes contribuciones hacia la calidad educativa y del proceso y de la práctica pedagógica. Estos temas que vamos a tratar hoy a grandes rasgos son los siguientes. En primer lugar, vamos a hablar de la gestión y de la organización en las redes y comunidades de docentes. En segunda medida, vamos a tratar el tema de la influencia de las tecnologías
de la información y la comunicación, así como de las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Y su papel en el desarrollo y en el trabajo de las redes y comunidades de docentes. En tercera medida, hablaremos un poco acerca de la política pública educativa, en específico de los temas de formación y desarrollo profesional docente, así como de calidad educativa. Y en cuarta medida vamos a abordar el tema de la investigación y la escuela, es decir, el tema específico de los docentes investigadores, sus redes y sus comunidades. Estaremos tratando entonces este tema con cuatro actores significativos, representativos, con mucha experiencia en estos temas, con muchos aportes por dar, y veremos que esta es una temática que, si bien se está impulsando fuertemente en estos momentos, específicamente durante el año pasado y este año se estaba impulsando a nivel institucional muy fuertemente el apoyo a las redes de docentes e investigadores por parte de la institucionalidad y las autoridades educativas. Veremos que es un tema que va marchando desde hace varios años internacionalmente. Para eso quisiera invitar en primera medida al profesor Raúl Vargas. Presidente de la editorial Capú, que nace a partir de una iniciativa de redes docentes y además precisamente trae la colación que también dirige una red estatal de docentes investigadores en México. Bienvenido, profesor. Bien, en segunda medida, es un placer para nosotros poder tener en esta mesa también a uno de los profesores que ha estado trabajando con nosotros en el proyecto de fortalecimiento de la capacidad investigativa de nuestros investigadores, que viene a representar también a todo el colectivo del grupo de investigación Civitas del Colegio de la Institución Educativa Distrital Francisco Javier Martínez. Quiero invitar al profesor Santiago. Él fue ganador el año pasado de premio de investigación educativa y pedagógica que genera el IBET. Y también él pertenece a la red distrital de docentes investigadores como líder del nodo de pensamiento pedagógico contemporáneo. También me complace muchísimo invitar al profesor Julio Rojas. De la Universidad Abierta y a Distancia Santo Tomás, y también un experto en todo el tema de las redes de investigadores a nivel mundial. En este momento pues estamos desarrollando junto con el profesor también un proyecto a nivel universitario de extensión de redes colaborativas para la investigación, y es por eso que nos acompaña el día de hoy.
tenemos que contextualizar un poco acerca de cómo los maestros, digamos, tienen un poco la realidad un poco autoritaria que se viene presentando en cuanto a la formación de docentes, en donde se está manejando eminentemente un perfil o un paradigma capacitador. Pues los docentes han respondido frente a esto, uniéndose en redes y comunidades para, pues digamos, poder responder ante estos retos. Es decir, generar realmente el sentido de la docencia, que es no solamente la transmisión de cultura, sino también la recreación, es decir, la transformación de los idearios y los imaginarios culturales que finalmente vienen a repercutir en la formación de los estudiantes. Entonces, institucionalmente ya se está reconociendo abiertamente que estas son unas estrategias fundamentales en cuanto a formación de docentes y en cuanto a calidad educativa, tal así que en un proyecto que se realizó el año pasado, lo realizó el IDEP junto con la Universidad Cafam, califican a estas redes como espacios de interacción, espacios de construcción, espacios de desarrollo social y espacios de cualificación. Para comenzar, entonces, me gustaría preguntarles con una intervención corta, cada uno de ustedes qué piensa acerca de lo que buscan las redes de maestros hoy en día y de lo que necesitan precisamente para poder comenzar a pedirles que respondamos en un minuto. Tiene la palabra el profesor Raúl. Gracias. Bueno, pues en principio, desde la experiencia que nosotros hemos desarrollado cerca de 15 años, que venimos también de un proceso anterior, ya de la década de los 90, en una red que se llamaba TEVES. Principalmente es crear un espacio de diálogo sin una situación de jerarquías de jefes y masas, sino que de alguna manera entre pares, seas maestro de preescolar, primaria, universidad, gran investigador, etcétera, podamos en un momento dado establecer propuestas de formación y autoformación y no de capacitación. O sea, nuestra frase es: si alguien quiere capacitación, aquí no perdemos el tiempo en eso, es la siguiente oficina. Bien, muchísimas gracias, profesor. Profesor Jair, por favor. Buenas noches. Creo que el trabajo en red de maestros facilita la colaboración y por ende también el poder compartir las experiencias entre los maestros y permite a la vez dar a conocer ese trabajo que se está realizando en el aula en pro del trabajo que se hace con los muchachos, ya que digamos que en la actualidad la educación se encuentra en un gran reto y es poder transformar ese espectro social en el cual estamos inmersos con todas las problemáticas sociales, y es poder transformar esa labor que se realiza cada día como docentes y que muchas veces no se permite visualizar a partir de otros espacios, y es precisamente eso, crear espacios en los cuales, como lo dice el profesor, no haya ningún jefe, pero de tal manera que el liderazgo se ejerza de una forma horizontal y que todos podamos compartir nuestras experiencias de una forma interdisciplinaria, porque por ejemplo en el caso de nosotros, la red que manejamos es una red en la cual todas las áreas del colegio estamos inmersas, desde orientación, el área de matemáticas, el área de sociales. Entonces esa transversalización que se da en la red facilita el trabajo y de una u otra forma fortalece nuestra labor como docente. Muchísimas gracias. Profesor Santiago, ¿qué buscan las redes y qué necesitan las redes para lograr? Bien, buenas noches. Bueno, yo pertenezco a la Red Distrital de Docentes Investigadores y en el nodo de pensamiento pedagógico contemporáneo que iniciamos hace un año, pues yo diría que los docentes lo que buscan es aliados de lucha. Uno tiene una concepción de mundo y no todos la compartimos, o sea, no todos los docentes compartimos la misma concepción. Entonces es generar lo que tú planteabas, agenciamientos, y los agenciamientos permiten diluir las individualidades.
cuando uno encuentra un aliado de lucha que se está pensando las mismas cosas pero en contextos diferentes, creo que se está haciendo la tarea. Ahí es donde va el asunto. Entonces, ¿qué buscaría? O sea, contextualizando esto, podría decir que buscamos las redes, apoyo porque no siempre las personas que nos acercamos a una red tenemos las herramientas o la formación investigativa. O sea, muchos somos docentes de aula, comenzamos a sentir en algún momento que las cosas no son por determinado camino, queremos comenzar a transformarlo, pero no sabemos por dónde. Entonces, una falencia que yo he notado en este año de experiencia es que muchas de las personas que se acercan a formar red van con la esperanza, o sea, no son investigadores, van con la esperanza de que se les brinde herramientas. Y entonces yo creo que ahí es donde está la principal falencia. Necesitamos quien nos apoye. O sea, necesitamos gente que se dedique a la investigación y que pueda señalar el camino. Yo diría que esa es la principal necesidad en este momento. Gracias, profesor. Profesor Julio, en su experiencia, ¿qué buscan las redes en estos momentos y qué necesitan las redes locales para poder funcionar? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Yo básicamente parto de una idea central, y es que las redes en esta época son la unidad básica de organización social de nuestra sociedad. Lo que antes entendíamos nosotros como comunidades, ese papel lo están cumpliendo ahora las redes. Y yo creería que no solo los docentes, sino todo el mundo ahora, en nuestras sociedades, hay un concepto fuerte que se llama cibercultura, que empieza a explicar muy fuerte esa tendencia de la sociedad, porque ocurre en la educación, en la salud, en la política, en la economía. Toda nuestra sociedad está constituyéndose a partir de redes. Por supuesto, los docentes no podemos ser la excepción. ¿Y qué busca uno? Básicamente en las redes uno busca interacción e intercambio. Yo creo que en las redes sí hay un componente fuerte de individualidad, pero también hay un componente fuerte de colectividad. Empezamos a cruzar dos cosas, porque las redes, a diferencia de las comunidades, no se enfatizan mucho sobre la identidad, sino sobre las empatías y los intereses. Eso uno fácilmente puede encontrar una zona de interés en una red con otros docentes durante un tiempo, pero finalmente, si eso se acabó, uno vuelve y conecta con otro nodo. Yo quería mostrarles 3 redes, lástima que no estamos conectados, pero hay 3 redes muy chéveres aquí en Latinoamérica que un poco concentran eso. Y la primera es la red de la Organización de los Estados Iberoamericanos, que es la red de docentes iberoamericana. Y ahí nos encontramos todos los docentes de América Latina, desde la básica hasta la educación superior. Está la red OLAC, que la creó un profesor en Perú, que se ha logrado armar un componente de docentes también desde Argentina hasta México, de docentes de todo, y ahí comparte uno preguntas, material, investigaciones, y son plataformas muy dinámicas. Y la última es la red de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Son muy activas. Entonces, básicamente uno va encontrando cómo se mueven los docentes a lo largo del continente, buscando intereses. Uno a veces se alía con unos, a veces se alía con otros, vuelve. Digamos, esos son las redes, un movimiento muy flexible, muy dinámico de nuestra sociedad, pero sobre todo con una cosa importante, y es que rompen el tema de o lo local solamente o lo global solamente, porque las redes empiezan a meternos nosotros en un concepto que el profesor Boaventura dos Santos llamaba localismo, ¿no? Y es esa fusión entre lo local y lo global que le permite a uno fácilmente desde aquí a Bogotá pues, conectarse con un profesor en México, en Argentina, en Perú, sin necesidad de moverse de aquí, pero no hacer cosas. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Para la siguiente pregunta quisiera específicamente pedir la intervención del profesor Yair y del profesor Raúl Vargas. La pregunta es, ¿cuáles son los problemas y retos que enfrentan las comunidades y redes de maestros y cómo estos afectan su capacidad organizativa en la consecución de sus logros? Quisiera que entonces en este momento profundizáramos en esas problemáticas que venimos presentando y que debemos superar.
Tiene la palabra, profesor de... Ahora sí. Digamos que un poco ese gran problema es ese desconocimiento de parte de los profesores de todas las ventajas que nos ofrece una red. En el caso, digamos, en el caso de nosotros en el colegio, podemos ver que muchos profesores son apáticos a pertenecer a la red que estamos formando, y es por el desconocimiento que ofrece ese compartir de experiencias y ese compartir de conocimiento, ese compartir de saberes, que muchas veces se convierte en una fortaleza a la hora de implementar nuestras tareas en el aula. Entonces, ese es un gran problema. Y otro problema adicional es que nosotros los maestros estamos acostumbrados a no trabajar en equipo. Nos hace falta tenemos una carencia de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo y de trabajo cooperativo. Digamos que somos muy individualistas. Nos cuesta mucho compartir experiencias, mi compañero de una u otra forma se va a apropiar de mi conocimiento. Entonces, digamos que ese también es el reto de la red, poder romper con esas problemáticas y poder incursionar o poder llamar a esos compañeros que son un poco apáticos a trabajar en red. Entonces el reto para nosotros, en el caso de nosotros como red Civitas del Colegio Francisco Javier Matiz, es poder llamar a esos docentes a que formen parte de nuestro grupo y trabajar como lo que somos, una unidad en pro del trabajo de los muchachos. Nuevamente reitero, a nosotros. Igual, profesor Raúl. Sí, bueno, uno de los grandes retos cuando ya estamos en el contexto de las redes y que cuesta un poquito de trabajo superar es reproducir la cultura de las instituciones convencionales, públicas y privadas, porque traemos eso en nuestra mentalidad, eso en nuestra práctica cotidiana, de que bueno, hay jerarquías, hay que pedir permiso, hay que tener alguna innovación, pero consultar si se puede o no, y la red es otra cosa, ¿no? La red en principio es un espacio donde tú puedes hacer y deshacer siguiendo los principios de la red, los propósitos de la red, en términos de tus iniciativas de formación y de vinculación. O sea, puedes investigar, puedes publicar, ¿verdad? Y a nombre de la red, sin tu institución o con tu institución o a pesar de la institución. Porque la institución no te está generando muchas veces esa convencionalidad que debe de cubrir, que está en las constituciones, del fomento de la investigación, del fomento de la superación profesional, y entonces el espacio de la red es evitar reproducir la política perversa de operatividad. Eso por un lado. Y otra de las cosas que tenemos que trabajar muy fuerte es sistematizar nuestro pensamiento y nuestra acción, porque finalmente todo esto implica un esfuerzo. O sea, no estamos hablando de entra a la red para que se acaben tus problemas y que la vida sea feliz, ¿no? Sí. Sino tiene un propósito, tiene una perspectiva, pero requiere también de un proceso sistemático. Ok, tenemos tiempo para alguna otra intervención, si de pronto el profesor Julio o el profesor Santiago quieren intervenir. No, pues, es que a partir del trabajo, yo sé que se habla mucho de las TICs y cuando uno quiere hacer red es un elemento fundamental, pero a nosotros sí nos, o sea, específicamente en el nodo, pues el aspecto humano, es que investigar a veces, o sea, se supone que uno hace red, pero lo que decía el profesor, o sea, no se capacita porque ya se supone que el docente es un investigador que ya iba a publicar sus resultados, pero es un serio lío de querer hacer algo y no encontrar ese apoyo. Insisto mucho en esto porque como decía inicialmente, uno cuando entra en una red, de verdad, establece una lucha y gana esos aliados que van a acompañarlo.
pero de verdad las herramientas a veces no dan para comenzar el proceso de sistematización. Y ahí creo que ha sido, o sea, hemos perdido unos profes muy valiosos, porque cuando se nos acercan y nos dicen, pero bueno, ¿yo cómo hago? Y entonces retroceden otra vez a sus instituciones porque no encontraron las herramientas. Entonces yo creo que hay que insistir mucho en eso. Necesitamos acompañamiento en sí, que fue un muy buen proceso que hizo el IDER, porque a veces el camino hay que o sea, el camino, y es por mi concepción, el camino a veces lo señala un maestro, y a los profes estamos en un paradigma muy tenaz, y es que creemos que tenemos el saber. También necesitamos un maestro que nos muestre por dónde es. Si no encontramos ese maestro que nos delinee el camino, que nos diga, venga, sígame, vea por encima de mi hombro cómo es que se escribe, no lo vamos a conseguir. Entonces, un maestro es aquel que ha descubierto que también tiene un maestro para seguir. Y eso es lo que nos fundamenta, no parar de escribir. Eso es lo que hemos encontrado. Gracias, profesor. Yo solo diría una cosa, me uno al enfoque que le da el profesor Raúl, y me acuerdo de un libro que yo leí hace varios años, yo no sé si ustedes lo conocen, el Siddhartha Gautama de Hermann Hesse. Entonces me acuerdo mucho de un pasaje en el que cuando Siddhartha y su amigo Govinda encuentran al Buda, y entonces Govinda le dice a Siddhartha que ya encontraron el camino, porque ya encontraron al Buda. Después de muchos años de mucha meditación, pues finalmente el camino es, porque el Buda es el camino. Y entonces Siddhartha dice, bueno, pero déjame hacerle 2 preguntas al Buda y listo, nos vamos detrás de él. Y entonces le dice, Buda, para encontrar tu camino, ¿tú seguiste a algún maestro? Y entonces el Buda le dice, no seguí ningún maestro. Le dice, ¿tú tuviste que interactuar con otras personas para ponerte de acuerdo en ese nuevo camino? Y el Buda dice, no tuve que hacerlo. Y entonces le dice Siddhartha, gracias, Buda. Muchas gracias. Ahora sí. Y entonces al otro día coge una maleta y se va y le dice, chao Govinda. Y finalmente ustedes se encuentran que al final del texto, Govinda, su amigo, se lo vuelve a encontrar y dice, pero tú eres el Buda. Ajá. Sí. Y le dice Siddhartha, pues es que finalmente uno se da cuenta que uno es el camino. Y me recuerda un poco a esa frase grande que todos le reconocemos al profesor, se me olvidó, un profesor brasileño, muy pedagogo, Paulo Freire, que dice, nadie enseña a nadie, todos aprendemos de todos juntos. Y eso es un poco el espíritu de las redes, que a veces a nosotros los docentes nos da un poco de cosquillas, pero se asemeja mucho a un concepto que se trabaja en la economía ahora, y es el tema del prosumer, ¿no? El sujeto prosumer en la época contemporánea es un sujeto que consume, pero también produce simultáneamente. Es alguien que va afinando, y eso que recoge, pues finalmente tiene siempre la capacidad para imprimirle un sello personal, ¿no? Un sello de producción. Y es como se genera eso que tú llamas el agenciamiento, ¿no? Vamos entrando entonces ahora a un tema que ya tocó el profesor Santiago, y es el de la influencia de las TIC y la TAC en el trabajo de las redes y comunidades docentes. Este tema es interesante de tratarlo precisamente porque no solamente el paradigma virtual ha modificado las maneras de comunicarnos y también de interactuar nosotros, sino que las instituciones también han venido
explorando ese mismo enfoque, tal así que el Ministerio de Educación, pues digamos, en el 2005 lanza un proyecto que se llama Uso Pedagógico de Medios Electrónicos en las prácticas pedagógicas de los maestros. Y en 2013 vuelve y publica otra que se llama Competencias TIC para el Desarrollo Profesional Docente. Y sin embargo, pues nosotros tenemos que hacernos algunas preguntas acerca de cómo utilizarlas. Me gustaría que entonces respondiéramos a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la incidencia y de qué manera podrían integrarse las tecnologías de la información y la comunicación, así como las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, al trabajo de las redes de maestros? ¿Cómo podrían integrarse estas nuevas tecnologías? ¿Quién quiere participar? Sí, ya podemos tomar una lógica de conversación. Sí, yo también quisiera que allá alguien dijera, porque yo veo muchas caras que deben saber mucho de esto. Básicamente, las plataformas que yo les quería mostrar al principio un poco responden a eso, ¿no? Y es lo que los maestros y en asocio con algunas instituciones han ido construyendo en términos de plataformas tecnológicas para que se den las redes, que es un poco la primera. A veces me ocurre una cosa con las personas, y es que cuando se habla de tecnología se confunden las redes sociales con las plataformas de redes. Eso dice, redes sociales, Facebook, Yahoo, YouTube, Twitter, pero resulta que esas son las plataformas. Si nosotros nos conectamos y desaparece Facebook, pues yo no creo que nosotros vayamos a desaparecer. Seguiremos otra red y nos volveremos a conectar si nos interesa. Entonces creo que ese es un aporte grande, y a veces en América Latina, no solo los docentes, sino los latinos tenemos un problema con la tecnología. Y hacemos un distanciamiento muy fuerte. Lo digo porque en alguna experiencia con el mundo anglosajón, uno empieza a sentir el cambio en la manera como esos pueblos se acercan a los artefactos, a la tecnología, al uso. Por ejemplo, en Alemania casi todos los filósofos saben programar. Y uno aquí al contrario, un filósofo es lo más lejano a un computador que uno pueda encontrar. ¿Dónde estás? Pero digamos eso Culturalmente estamos. en relación con las TAC, yo hablaba con Juan y le decía que yo realmente tengo, pero son mis blasfemias, tengo una distancia muy fuerte con esas siglas que aparecen. Yo entiendo que las creamos porque son mundos nuevos y uno tiene que encontrar algún artefacto del lenguaje para poder nombrarlos. Pero yo digo que cuando uno se enfrenta a esta época y empieza a mirar cómo cambia todo, la tecnología empieza a ser una mediación que está en todo, pero no condensa algo. Entonces yo, por ejemplo, huyo mucho de que haya alguna tecnología del aprendizaje y el conocimiento. Yo creo que todas las tecnologías en la época contemporánea contribuyen a que uno realice procesos de aprendizaje y construya conocimiento. Mucha gente puede usar un computador toda la vida y de ahí no le sale sino la impresión, las cartas, pero otra gente, por ejemplo, puede usar eso y hace maravillas. Entonces uno diría, bueno, y entonces a esto lo llamaríamos tecnología de aprendizaje o no. A alguien le funciona y a otro no. Pero creo que la época sí, digamos, nos ha puesto en el ojo del huracán, y es que pues las tecnologías de la información y la comunicación son un elemento central en la manera como nosotros construimos aprendizaje y construimos conocimiento. Lo que nosotros concebíamos como aprendizaje hace 10 años no es lo que ahora concebimos como aprendizaje. Ustedes recuerdan, a nosotros nos decían enseñanza, aprendizaje, y siempre era un proceso de transferencia de información. Aprenda, le dice al muchacho, pero aprenda de lo que yo le estoy dando. Es transferencia. Cuando nosotros empezamos a mirar lo que ahora se concibe como aprendizaje, empezamos a mirar que es un proceso continuo. Aprendizaje entonces empieza a entenderse en todo lado como un proceso simultáneo en el que uno recibe o socializa información, pero simultáneamente produce o agencia saberes, agencia conocimiento. Entonces, incluso a veces
Si ustedes pues, habrán escuchado un poco todas esas noticias alrededor de esas grandes startups, las empresas de tecnología, y entonces dice el presidente de Google, mire, yo cuando recibo una hoja de vida y alguien me presenta un perfil exitoso, a ese no lo elijo porque esa persona es sospechosa. Alguien que no haya fracasado y que no sea capaz de ponerle a uno en público que fracasó en esto y que además nos muestra cómo se levantó, cómo surgió de su fracaso para volver a seguir adelante, ese sujeto es interesante. El otro no, porque ese siempre me va a meter por debajo de la alfombra todo lo que haga mal y nunca me va a contar. Todo siempre va a estar bien. Entonces ese no me sirve porque me echa para abajo la empresa. Entonces empiezan a aparecer otras concepciones de sujeto que aprende permanentemente. Me parece que todas las tecnologías sirven para eso. Gracias, profe. ¿Quién de los participantes, inclusive del panel, de los invitados que tenemos, quisiera replicar? Yo sí quisiera, aunado a lo que plantea el profesor Julio, Sí. y es sobre la delimitación del concepto de comunicación. Venimos de un concepto de comunicación de una sociología propuesta por sujetos a un nuevo planteamiento de comunicación como sistema social de construcción sociológica. No somos humanos, es un sistema. ¿Y por qué quiero centrarme ahí? Y es una preocupación en el mundo especialmente de los educadores. Es el rondeo angustioso de que las tecnologías de la información y la comunicación nos van a invadir y además nos van a relegar. O sea, sigo creyendo que inclusive el concepto de comunicación planteado por Habermas ni siquiera es vigente. O sea, no es vigente porque no lo hemos incorporado. O sea, la comunicación indiscutiblemente es lo que a nosotros nos hace ser sociedad. Entonces, tú planteabas algo muy interesante sobre la distinción entre individuo, diversidad, unidad, diversidad. Y lo anudo a lo que planteaba el profesor Zair. Definitivamente romper el paradigma en el mundo de la educación pública, sobre toda la carga histórica que tenemos de ser maestros en Colombia, que eso no es ajeno, creo que todavía sigue siendo un reto. Y creo indiscutiblemente que tenemos que empezar por el ejercicio de pensarnos como actores educadores. Si nosotros hacemos el ejercicio de pensarnos, no de pensar hacia afuera como la investigación positivista nos lo planteaba, el objeto, el sujeto y la interacción que se da y todo ese discurso de alejarse de ese fenómeno, sino empezar a decirnos, bueno, y yo como sujeto que hago parte de ese proceso investigativo, también tengo que pensar a pensarme hacia adentro. Entonces me parece muy interesante y creo que tenemos que repensar el concepto de comunicación, delindándolo un poco también al concepto de tecnología. Es un medio, Luhmann lo plantea muy interesantemente. Todos los medios digitales simplemente son medios generalizados de comunicación, no es comunicación. La comunicación obedece solamente al ser humano y a la sociedad humana, nos hace sociedad, ¿vale? Gracias. Del lenguaje, porque definitivamente el aprender esta cuestión de las computaciones y, hay que decirlo así, la bondad del pensamiento humano que ha desarrollado la tecnología de tal manera que ha permitido una intensificación de la comunicación a través de conocer nuevos lenguajes, pero que desafortunadamente muchas veces reproducimos por contaminación. Sí, porque lo aprendemos y lo escuchamos que el otro dice, ¿verdad? Y lo repetimos. Pero bueno, precisamente el reto de las redes es resignificar ese lenguaje, o por lo menos construirlo epistemológicamente, si es que lo vamos a usar, pero saber por qué estamos diciendo eso. Y también el reto, construyamos también un lenguaje pedagógico que pueda explicar ese otro lenguaje que quienes crearon toda esta cuestión tecnológica avanzaron en el lenguaje pedagógico y lo usan ahora para todo ese proceso de capitalización de intereses. Para dar un ejemplo, en el país hay una universidad que con 7 personas atiende 20,000 estudiantes y cada estudiante paga 4,000 pesos por asignatura. Así es que súmenle todo lo que eso implica. Y nosotros las redes, pues estamos con el temor si estoy en el TIC, en el TAC o la formación, en fin, en concreto. Es tener que resignificar, como nos plantea también el pensamiento biosquiano, el lenguaje como una herramienta de análisis teórico crítico. Profesor Jair.
Pues quería agregar algo, y es que las tecnologías, tanto de la información y la comunicación como las TAC, también deben fortalecer la labor del docente, deben servir como herramienta adicional, más no, yo desde mi área no la tomo como que me está relevando o que me está quitando poder, sino como que tengo que apropiarme de esas herramientas, incorporarlas a mis clases y poderlas, digamos que de una u otra forma, aprovecharlas para que se maximice al máximo el tiempo y el espacio de los muchachos, y no solamente de los muchachos, sino de las redes, porque en el caso de nosotros, por ejemplo, en Civitas, difícilmente somos 2 jornadas, jornada tarde, jornada mañana, tenemos un espacio muy corto, y a veces el espacio para encontrarnos es muy limitado, pues por todo lo que implica la organización de la institución educativa. Pero las redes nos ayudan, o las tecnologías en este caso, nos ayudan a eso, a poder maximizar tanto el tiempo como el espacio, y a la vez compartir ese conocimiento y las experiencias que tenemos como maestros. Entonces debemos aprovechar esas redes, esas tecnologías, tanto de la información como del aprendizaje, e incorporarlas a nuestras clases y a nuestras redes, a las redes que estamos formando, para de esta manera fortalecer la unidad, tanto de nuestra labor como docente, como de la red. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor Santiago. Bueno, durante este año, pues, nosotros, es que cuando me hizo esa pregunta, la verdad es que yo soy muy torpe manejando la tecnología. Como lo es el profe, pues me dedico a la filosofía, yo creo que es por eso. Cuando nos plantean esta pregunta, pues a mí me trae muchos problemas. En este momento incluso pues estamos, y cuando uno tiene problemas pues busca a la gente que le pueda ayudar. En este momento pues le pedimos ayuda a la licenciatura de Filosofía y la Pedagógica para que nos permitiera unos chicos de práctica en nuestro colegio, y ellos son los que nos están ayudando a montar la plataforma y todo esto, porque a los profes se nos dificulta un poquito, especialmente a mí. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? Por correo electrónico y por WhatsApp. Pero este tipo de comunicación la hemos sentido muy personal, porque cuando uno ve las otras redes, que a veces lo hemos discutido, pues la cosa a veces se vuelve impersonal. Entonces uno encuentra un montón de información, encuentra un montón de herramientas, pero ¿será que esas herramientas son las más adecuadas para nosotros? Entonces, porque información es lo que hay por todo lado. Y entonces, claro, hay unas redes impresionantes, pero yo sí insistiría mucho en los aspectos. ¿Por qué? Porque generar red es, sigo insistiendo, se rompe la individualidad, seguimos en la lucha, seguimos buscando un objetivo en común, y ese objetivo en común ayuda a que nosotros, ese uno que somos cada uno, se vuelva grande. Entonces esa dificultad mía se ha traducido quizás en una cohesión del grupo de pensamiento pedagógico contemporáneo, y ha hecho que podamos transitar varios caminos. En este momento pues nosotros comenzamos como uno de la red distrital de docentes investigadores, pero ahora con unos amigos, entonces ya somos 10 docentes de filosofía, y con un proyecto muy bonito de la Universidad Pedagógica y la Antioquia pudimos formar una nueva, estamos en un proyecto muy bello que es la Red Colombiana de Profesores de Filosofía, y entonces nos reunimos, compartimos, y eso es muy bueno. Entonces hay que utilizar el Skype para tener unas reuniones periódicas, y ese tipo, cuando se van abriendo los espacios. Entonces ahora pues estamos trabajando con el profesor Abel Rodríguez en un proyecto muy bello que es la Red de Educadores por la Paz. Entonces ahí poco a poco, uno comienza a caminar y no sabe para dónde, no sabe para dónde, a dónde lo va a llevar este camino. Entonces, no, pues yo llegué ahí porque la verdad, cuando me plantean, me tocó investigar. Pero excelente, digamos, todas estas apreciaciones, porque justo como usted dice, profe, este camino de las redes nos irán llevando
hacia ese encuentro con las nuevas tecnologías, que las humanicemos, por supuesto, y que finalmente dejen de ser como esa herramienta muy difícil de utilizar. De política pública educativa, en específico acerca de la participación de los maestros y las maestras en este tema, ¿sí? Precisamente porque no es un tema sencillo, es un tema bastante complejo, que finalmente se complejiza aún más cuando uno ve las definiciones sobre la educación, que es el acto de socializar e incluir a las personas en un proyecto comunitario, en un proyecto colectivo, social, político, económico, y entonces, digamos, el posicionamiento crítico de los profesores es también hacerlo así, no simplemente transmitirlo y reproducirlo, sino también recrearlo y transformar todos esos elementos. Pero uno ve que entonces la realidad actualmente es que, si bien hay esa expectativa sobre la figura del maestro, las mismas políticas públicas se ponen como una talanquera, como un muro, algo muy difícil de romper y de entender también. Es decir, cómo por un lado nos encargan esta tarea tan descomunal como es hacer cultura, y por otro lado las políticas nos obligan a ser totalmente operativos. Frente a esto, entonces, quisiera preguntarles, por favor, cuáles son los grandes objetivos que se pueden identificar finalmente en las políticas de formación y desarrollo profesional docente, y cuáles son entonces las fortalezas, pero también las debilidades y los retos que presentan estas políticas. Profesor Raúl. Por ejemplo, ¿eso cómo se da en México? Bueno, voy a ser breve, no solo por el vino de honor, sino porque este tema es para platicarlo muchísimo, pero para ser muy concreto, cuando empezamos a hablar de políticas públicas, entonces vamos a hablar de perversión. Porque imagínense que de repente nuestras autoridades, el año pasado aplicamos 180 millones de pesos, pero este año vamos a aplicar 280 mil millones de pesos para procesos, y viene la frase, de capacitación. Entonces hace esa alegría de cuando ves la cantidad, pero después dice capacitación, porque es la perversión. Finalmente es aplicar muchos insumos, mucha gente, mucho dinero para llevar un proceso así que ya saben que va a fracasar, y que después va a ser el argumento para decir, como no pudieron los maestros, pues entonces ahora un nuevo programa, una nueva evaluación, y cortamos a todos, porque está hecho de tal manera que justo va hacia que la gente no logre lo que realmente sería un proceso de formación, de autoformación, que iría no solo en la parte de objetivos, que esa es la parte epistemológica, y subir, y aquí lo ha dicho 1000 veces, no es un problema nada más de conocimientos o de transformación de la conducta, sino de la filosofía del ser, de la parte ontológica, de la parte axiológica, y eso implica no solo cuestiones de aprendizaje, sino de conciencia del ser. Y entonces cuando el docente, o el investigador, o el asesor, o el directivo,
va en la idea que no le preocupa solo el plan de estudios, sino la recreación de la vida, de la naturaleza misma de lo educativo, se crean otras dinámicas y no la idea de perversión, de control, de represión. Pues políticas públicas, es importante que nosotros los trabajadores de la educación, para empezar, levantemos la cara y sí nos preocupen, porque somos parte de esas políticas públicas, pero también en el proceso de gobernanza podemos proponer y estamos proponiendo, y ustedes aquí en Colombia no es de ahora, hay mucho tiempo donde las redes se sientan a proponer, donde las redes se sientan a operar política pública, lo que muchas veces no pasa en el país. Perfecto, profesor. También soy profesor de ahí. Bueno, por un lado, pues, digamos que nosotros como docentes vemos en las políticas públicas, más que todo en las educativas, como un obstáculo, ¿no? Vemos que actualmente las políticas públicas educativas del país nos ha puesto muchos frenos en el aula. Y por ejemplo, el decreto 230, ahora el 1290, toda la permisividad que se le ha dado a la educación, y ha puesto muchos frenos a la educación por un lado, pero también ese es el reto de nosotros como maestros, porque muchas veces si uno se pone a analizar digamos, los hacedores de política pública educativa en el país, ni siquiera han sido educadores, que ese es un gran problema en el país. Entonces implementan programas, implementan muchos planes que ni siquiera tienen que ver con la realidad del país y mucho menos con la realidad de cada una de las regiones en las cuales está inmerso el educador o el docente, porque Colombia es un país diverso, contamos con 5 regiones totalmente diferentes, somos 5 culturas, entre, digamos, macroculturas dentro de otra macrocultura colombiana, pero que a la vez dentro de esas macroculturas hay otras culturitas pequeñas como que no se han tenido en cuenta dentro de las políticas públicas. Por ejemplo, los indígenas, se les implementan muchas políticas de enseñanza y a la vez de aprendizaje, pero no se les tiene en cuenta sus contextos. Entonces, el reto del maestro es poder romper con esos paradigmas de política pública que se han implementado en el país, porque nuestro país es muy... Mi hermano, decían los diputados, yo vengo representando a mi familia, bla, 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 y a X espacio. Y entonces volvemos a las redes, y ustedes tienen una autora aquí que se llama Cristina Martínez Pineda, que hace un libro sobre precisamente las redes en Iberoamérica, y habla de el docente como sujeto político. Entonces, en este tema de políticas educativas, las redes, creo que tenemos que empezar a entenderlo, son espacios también de conciencia ciudadana, de conciencia de emancipación y de trascendencia. No solo es una cuestión epistémica de voy a aprender más para dar mejores clases, sino desarrollar un sentido de vida y de concepto a lo largo y ancho de América Latina. Gracias. Un poco, entonces, ahora sí, para ir cerrando, sería, digamos, como estamos hablando de cómo los maestros en sus redes son gestores de conocimiento, recreadores de la cultura, se interesan muchísimo por las políticas públicas, pues finalmente la pregunta de por qué apostarle a las redes de docentes como una política pública. Gracias, profesor Jair. Creo que lo dije en algún momento, y es precisamente porque es una herramienta para poder transformar esos pequeños territorios en los cuales nosotros nos movemos como docentes. Nos sirve para fortalecer nuestra labor docente, compartir experiencias. Algo importante es que tenemos que aprender, a pesar de que nos sirve para compartir conocimiento y para construir conocimiento, también debe ser una herramienta para deconstruir nuestros paradigmas
tantos educativos como sociales. Entonces debe ser una herramienta de construcción en la formación y en la autoformación como docentes. Con lo que antes nosotros entendíamos como comunidades y como identidad. Porque la identidad es excluyente. ¿Sí? Y los intereses son integradores. La comunidad delimita, la red expande. Entonces empieza a mantenerse ahí un fenómeno de desterritorialización de lo que antes nosotros teníamos como muy organizadito como territorios simbólicos sociales. Que no se meta con los gays, que no se meta con los indios, que no se meta con los negros, que no se meta con los pobres. Todos nuestros territorios estaban socialmente bien delimitados por comunidades con identidades muy definidas. Y la red empieza a desterritorializar y a desestratificar todas esas cajitas que teníamos muy organizadas. Y eso es muy importante porque efectivamente nos da otro territorio. Ahora hay que saber cuál es ese otro territorio que se está abriendo. Y creo que el otro elemento importante para los docentes, que creo que es una tarea que tenemos, es entender qué son las redes. Porque, digamos, hay un desarrollo teórico, metodológico y de investigación en América Latina en relación con las redes, y nosotros nos hemos ido muy fashion. Entonces, los análisis de redes que hacemos en América Latina son de cómo impacta YouTube, Twitter, Facebook en la gente, en lo que compra, en lo que vende. Pero realmente nuestras investigaciones no van a los intestinos de las redes. No podemos definir qué es un vínculo en la red. ¿Cuál es, como decía el profesor Raúl, que ya lo han definido, decía el profesor Urrutia por allá en el 2000, que son esos fenómenos de agregación o de bola de nieve que hace que lo que alguien dice en 2 días termina volviéndose un fenómeno de 5 millones de seguidores detrás diciendo es verdad eso, hay que tumbarlo. ¿Se acuerdan el bolillo? El bolillo no perdió porque fuera malo y nos hubiera llevado el equipo a la quiebra durante 12 años. Perdió porque le pegó a una mujer y alguien dijo eso es indignante. Y en una semana medio país estaba de acuerdo con él en que ese señor había que desterrarlo al lugar de los cavernícolas. ¿Sí? Empiezan a aparecer y son análisis de redes que hay dentro de la estructura de eso. Y realmente en América Latina no lo estamos haciendo. No sabemos cuáles son los vínculos débiles, cuáles son los vínculos fuertes. ¿Cómo se mueven las redes realmente? ¿Cómo alguien como Google puede ser capaz de mover masas enteras en movimientos de red? O Facebook, Twitter. No lo sabemos. Y por supuesto entonces empieza a ser un problema grave cuando nosotros empezamos a trabajar nuestras redes así sean presenciales, porque entonces uno no entiende dónde está el nodo principal, dónde está el nodo más pequeño, cuáles son los grados de intermediación entre yo que soy ego y ese poco de gente que empieza a adherirse a mi red en Bucaramanga, en Medellín, cómo yo empiezo a trabajar con ellos en forma de red y no de comunidad. Y entonces ahí empezaremos a fortalecer las redes. Una va por la vía del tema de la membresía cuando yo me vinculo a una institucional, a un mundo institucional. O sea, piense cualquiera de ustedes a cuántas instituciones pertenece. Y para pertenecer, o sea, para incluirme, tengo que tener una membresía, ¿cierto? Sea la universidad, sea el mundo laboral, sea el mundo de salud, cada uno de esos subsistemas que hace parte de la sociedad. En la red no. En la red usted no necesita una membresía. O sea, no necesita un reconocimiento otorgado por un papel que le diga que usted hace parte de ello. Usted simplemente va porque tiene una identidad. O sea, eso que está ahí, que hace parte de la diversidad, a mí como sujeto individual, me vincula. Y pertenezco allá. Uno, por esa línea. Y hay otro muy interesante. Y es el tema de poder permitirse observarse. Cuando yo hablo, y de hecho aquí muchos de los que estamos acá mientras escuchamos al otro, usted lo que está haciendo con usted mismo es conversando, ¿cierto? Entonces usted dice estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, yo lo plantearía de esta manera, no lo comparto. O sea, es esa observación de segundo orden que es muy interesante. O
sea, yo estoy observando cómo interactúan entre ustedes con una pregunta, pero además yo me retraigo y empiezo a hacer ese ejercicio de análisis entre ellos dos. Eso también lo permite la red. O sea, cuando yo entro a una red social o a una red académica, yo estoy leyendo a los terceros y luego lo contrasto. No se hace en todos los espacios. Entonces creo que las contribuciones de la red son muy interesantes. Yo pertenecí por primera vez a la red a los 15 años. Era una red juvenil. No había medios, profe. Era encontrarnos a echar carreta. Y no había ni WhatsApp, ni celular, ni nada de ese tipo de cosas. Pero había un fenómeno de la temporalidad y la presencialidad, que no lo veo muy diferente ahora, porque los medios nos permiten es eso, conectarnos con otras latitudes. Entonces, siempre he sido un convencido de las redes, siempre estoy metido en el tema de las redes, pero creo que tiene una infinidad de posibilidades para la transformación social, en medio de esta complejidad. No por dificultad, sino por variedad. Una cuestión como de conciencia. Pero dentro de todo este, digamos, de todo este trayecto en el servicio de la educación, esa palabra, la perversa, ¿sí?, que, digamos, se eligen a unos para que dicten unas políticas, pero de la contraparte, digamos, de lo que han sido los sindicatos a nivel nacional, también va la palabra perversa, porque llega un punto en donde, digamos, todos los fines o los objetivos por los que se supone que se están luchando para fortalecer a la docencia, a la educación en Colombia, resultan también pervirtiéndose. Entonces, uno, digamos, que tiene la gana, o por lo menos intentar hacerlo, uno se da cuenta, digamos, en el medio de la institución donde uno se mueve, de que realmente hay una serie de compañeros de trabajo, pero ahí la pregunta es, ¿lo hicieron? Es decir, ¿se vincularon a la licenciatura, a la pedagogía, porque realmente querían ser profesionales, o lo hicieron simplemente para que fueran contratados, es decir, sean empleados? Y entonces ahí es donde uno choca, porque se da uno cuenta que tiene una serie de compañeros que la mayoría tienen una mentalidad de empleados y no de profesionales, y por eso es que estamos como estamos. Entonces, ¿cómo, digamos, aportar a la investigación, ¿cierto? ¿Cómo hacer de que, digamos, esto crezca? Realmente viene de un trabajo de conciencia de uno, y es como tratar de motivar o tratar de como alar al compañero que tiene mentalidad de empleado, ¿cierto? Y procurar hacer algo sobre esto. A la medida que nosotros vayamos mostrando resultados con este tipo de investigaciones, y decirle a los otros compañeros o a la misma sociedad a nivel general, mire que sí se puede mostrar una nueva propuesta, un nuevo parámetro, un medio, una socialización, algo diferente, entonces ahí la sociedad va a estar entonces más atenta a lo que se está haciendo en estas redes. Un minutico, pero más. Algo que yo he entendido es que uno forma red más allá de querer mostrar y todo eso, y como la pregunta anterior, estamos en el neoliberalismo, no hay otra alternativa. Son dos cositas. Primero, estar en una red es porque uno es investigador o innovador, y eso lo convierte a uno de profesor a maestro, porque uno señala un camino, y se lo señala a sus estudiantes y también se lo señala a sus compañeros, porque uno tiene una expertise. Segundo, cuando uno está en red, lo que les decía, más allá de mostrar el trabajo, es enfermar el sistema. Y entonces uno encuentra otro compañero que es otra cepa, que está enfermando por allá, que está cuestionando, y aquí todo, no se siente uno solo, porque eso de nadar contra la corriente es muy tenaz. Entonces esa es la invitación, hay que formar red para enfermar el sistema, porque por el momento no tenemos una salida por fuera del neoliberalismo, no tenemos una salida por fuera del sistema. Enfermémoslo. ¿Para qué? Para que se dé cuenta que tiene que adaptarse y que hay que cambiar. Por el momento tenemos que hacer eso, y ese es el trabajo que tenemos que hacer, ante todo los docentes del magisterio.
esto es un diálogo circulante, pues todos acá estamos en esa misma lógica de resaltar los saberes que tenemos todos y todas. Entonces, básicamente se arrojaron 3 conclusiones muy distintas. La primera, la potencialidad de las redes está en que el trabajo colaborativo es disruptivo y puede entrar a generar transformaciones desde procesos autorreflexivos que empiezan a mirarse desde adentro e impactar hacia afuera. El segundo es el uso de las nuevas tecnologías, ¿sí? Y todo lo que evoca la nueva sociedad virtual también demanda nuevos paradigmas de comunicación y también demanda nuevas estrategias de acercarnos unos a los otros. Y por último, es que en esas estrategias de acercamiento específicamente para el área de la investigación y en el sector educativo, hay tareas pendientes y muy urgentes. Uno es asumirse de manera más apropiada las discusiones frente a la política pública educativa, 1. Y 2, es cómo nosotros desde la unidad y desde generar la empatía y el trabajo cercano podemos entrar a transformar, ¿verdad? Entonces, esas serían como las 3 principales conclusiones. Y ya para cerrar, espero que nos hayan tomado todo el inicio de un camino que ya muchos hemos emprendido, ¿sí? Otros hasta ahora estamos dando nuestros primeros pasos, pero todos coincidimos en tener el ánimo de transformar, de querer hacer algo, porque no conseguimos de que todo esté marchando bien. Entonces quiero ofrecer un brindis porque esta sea la posibilidad de generar caminos de común andar y de común transformación. Entonces, salud, 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 y que suenen las copas. Por favor, miren a los ojos. Sí. Muchas gracias, Bueno, yo quiero decir algo que es agradecerle mucho a Jamie y a su equipo por el apoyo que nos ha brindado a Civitas, la red de maestros del Colegio Francisco Javier Matiz. Ha sido un apoyo grandísimo para nosotros y digamos que nos ha logrado reorientar nuevamente en muchas de nuestros objetivos y de nuestras metas para este año y como red de maestros. Entonces muchísimas gracias a Jamie y al equipo de Red por el apoyo que nos ha brindado y por esas palabras. Que sea entonces el inicio de generar nuevas alianzas. Muchísimas gracias por haber venido. Esperamos que les haya aportado, les haya enriquecido, puedan generar y despertar otras inquietudes y cuenten con nosotros y con todo este proceso de común andar para generar transformaciones, ¿listo? Y que crezcamos. Y que crezcamos. La idea también es que, como vemos también algunas caras nuevas, es un placer presentarles el proyecto, presentar lo que estamos logrando y invitarlos a que se unan, que son muy bienvenidos. Nosotros digamos con la claridad de que no somos la red, pero las apoyamos a todas ellas, entonces podemos hacer un trabajo colaborativo muy interesante.